Que el Señor les bendiga una vez más. La oración de mi corazón y el deseo es que cada uno de ustedes esté bendecido, y agradecemos a Dios la oportunidad de brindarnos de llegar a cada uno de sus hogares. Quiero dar un lindo mensaje acerca del libro de los Salmos. Dos expresiones muy especiales en este libro de los Salmos, como lo son los salmos imprecatorios y los salmos misioneros. Analícelos y vamos a aplicarlo a lo que corresponde, lo que está pasando en nuestros días actualmente alrededor del mundo. En el recorrido del Antiguo Testamento es evidente la universalidad del propósito salvístico de Dios, pero nos queda por decir algo del testimonio misionológico del libro de los Salmos, ya que la misión de la Iglesia no se basa solamente en algunos textos que prueba, sino en la totalidad del mensaje bíblico, desde el Génesis a Malaquías y de Mateo hasta Apocalipsis. El libro de los Salmos es la sección del Antiguo Testamento que más se usa en nuestras iglesias. Sin embargo, en los escritos sobre la misionología, cuesta encontrar un trabajo que indique el aporte de los salmos a este grandísimo tema de las misiones. Lo que un pueblo cree se expresa en su canto, de allí la importancia de los salmos para la teología bíblica, y todas las grandes enseñanzas teológicas del Antiguo Testamento se encuentran en los salmos. Vamos a considerar el mensaje de algunos de los salmos que se destacan por su énfasis acerca de las misiones y que a veces se le llama salmos misioneros. Por ejemplo, los salmos 47, 67, 96, 100, 117 y 118. En la gran variedad de temas de los salmos no podía faltar el de la soberanía del Señor sobre toda su creación, el del juicio divino sobre todos los pueblos de la tierra y el de la voluntad salvística de Dios en cuanto a todas las naciones. Le daremos una especial atención a estos últimos, ya que nos destaca la cercanía de los salmos. Los salmos mesiánicos y misioneros se hallan en profundo contraste con los salmos imprecatorios, en los cuales se le pide a Jehová que castigue a los enemigos de su pueblo Israel. Los 150 salmos incluidos en el Salterio, solamente 3 de ellos pueden clasificarse como principalmente o totalmente imprecatorios, es decir, salmos 35, 69 y 109, y agrega que después de los salmos que se citan con más frecuencia en el Nuevo Testamento, o sea, los salmos mesiánicos, el Salmo 2, 22, 110 y 118, vienen esos 3 salmos imprecatorios en cuanto a las veces que se les cita en las páginas del Nuevo Testamento. Se dice que además de los salmos 35, 69 y 109, solamente 15 salmos tienen elementos imprecatorios. Vamos a ver qué significa esos salmos según el diccionario de la Real Academia Española. Imprecar significa proferir palabra con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. Los salmos imprecatorios plantean un serio problema ético, especialmente a los que creemos en la inspiración y autoridad divina de las Sagradas Escrituras. Algunos autores han intentado solucionar el problema diciendo que los verbos hebreos no se usan en este contexto para expresar un deseo, sino sencillamente con referencia a los que sufrían en el futuro por sus enemigos de Dios y de su pueblo. Pero los entendidos en el idioma hebreo
afirman que ese intento de respuesta al problema no es admisible. Otros sugieren que la ética del Antiguo Testamento no es tan elevada como la del Nuevo Testamento, pero sin embargo ellos pasan por alto textos como los Levíticos capítulo 19 versículo 18 al 34, en donde dice una frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habita entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. El libro de Proverbios 24, 17, 18 y 25 del 21 a 22 pasa por alto que el libro de los Romanos 12, 20, el apóstol San Pablo está citando Proverbios 25, 21 y 22. Tampoco es aceptable la idea de que los salmistas están pensando solamente en un enemigo espiritual y no en el enemigo de carne y hueso. Otros han sugerido que las interpretaciones en sí mismas no son productos de la inspiración divina, pero que en este caso la inspiración del sagrado texto solamente garantiza la fidelidad en el registro de lo que aquellos piadosos israelitas sentían y expresaban, llenos de justa indignación por la iniquidad de los enemigos del Señor y de su pueblo. En otras palabras, las imprecaciones no son revelaciones normativas para los lectores del contenido bíblico. No cabe duda que los israelitas que oran en los salmos imprecatorios anhelan que resplandezca la justicia de Dios. Ellos tienen un ¿hasta cuándo? Que espera respuesta de parte del Señor. A veces nos preguntamos cómo serían las oraciones de los judíos que sufrían la injusticia y crueldad de los campos de concentración en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es posible que unos derramarían su alma ante Dios pidiendo el perdón para sus verdugos, en tanto que otros clamarían por justicia, por el castigo inmediato para aquellos seres inhumanos. Quisiérase o no, la oración puede reflejar lo que está experimentando en su situación vital el que ora. También debemos tener en cuenta que los escritores de los salmos imprecatorios sabían que el pecado contra el prójimo repercute en los cielos. El efecto es horizontal, el ser humano al ser humano, y vertical, el del ser humano al Señor. Por eso es que David escribe: contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El Salmo 61, 4 y el Salmo 95. En lo que toca a las ofensas que sufrían los israelitas de parte de los pueblos impíos, se aplica el principio de que Dios ha recibido también las ofensas y que su justicia tiene que ser vindicada. Aquellos israelitas piadosos no eran indiferentes a los intereses del reino de Dios. Estaban llenos de celo por la santidad y la justicia del Señor y por el cumplimiento del propósito divino en la historia. Israel, el pueblo del cual vendría el Cristo, sea el Mesías, tenía una parte muy importante en ese cumplimiento. Por lo tanto, lo que perseguía a Israel se oponían también a la voluntad del Dios salvístico de ellos. Los escritores de los salmos imprecatorios están dejando la venganza en manos del Señor. En Romanos 12:19 y Hebreos 10:30 se citan las palabras de Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando Jacobo y Juan le preguntaron a Jesús si debieran de pedir que descendiera fuego del cielo para consumir a unos samaritanos que no quisieron recibirlos, él dijo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, dice Lucas 9:51 al 56. Sin lugar a dudas,
El ejemplo sublime de mansedumbre ante los enemigos lo tenemos en el Cristo crucificado, en aquellos momentos de dolor inherantes. Él oró a favor de los que habían decidido matarle y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Por supuesto, cuando esté muy próximo el Señor a su regreso a nuestro planeta, vendrá aquel día, del cual no hay otra semejante a él. Según lo dicho por el profeta Jeremías, es un tiempo de angustia para Jacob, o sea, el pueblo de Israel, pero ella será librado, dice Jeremías 37. Será el tiempo de la gran tribulación, cuando se desatarán fuerzas demoníacas y humanas en contra de los que niegan a postrarse ante la bestia. Posiblemente del corazón de los piadosos surgirá el clamor por el fin de aquellos sufrimientos y por el castigo de los enemigos de Dios y de su pueblo. Aún en el cielo los mártires de la fe clamarán a gran voz, preguntándole a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Dice Apocalipsis 6:10. El ¿hasta cuándo de tiempos antiguo testamentarios resonarán en la tierra y en los cielos. Referirnos a los salmos imprecatorios ha sido inevitable en estos últimos capítulos como esto, dedicado a enfatizar la apertura de los salmos en la salvación de los pueblos no israelitas y el contraste entre los salmos imprecatorios y los salmos misioneros es un abismal. Oremos por aquellas personas que sufren injusticia, que sufren aquellos martirios en nuestro pueblo y aún en nuestro país de los Estados Unidos. Oremos por nuestras autoridades, oremos por aquellos momentos difíciles de mucha gente que estamos pasando en nuestra nación, en nuestro estado californiano y en nuestra nación de los Estados Unidos, para que pueda haber en nuestros corazones esa paz y esa santidad. Que el Señor le bendiga. Se despidió de ti tu amigo y hermano Salvador Cruz del Despertar de las Misiones.